Una mujer marcada por el sacrificio entra a limpiar la casa de un millonario, sin imaginar que terminaría limpiando también su alma. Pero un secreto enterrado cambiará sus vidas para siempre, cuando descubran que el pasado de ella fue silenciado por el poder de él. Dale like y suscríbete para no perderte esta historia que toca el corazón. Camila se despertaba cada madrugada con el corazón latiendo fuerte, antes incluso de que sonara el despertador viejo y oxidado que conservaba sobre la cómoda. Sus ojos cansados miraban al techo, contando los segundos, como si esos breves instantes de calma fueran un regalo escaso antes de enfrentar otra jornada extenuante. El aroma de café instantáneo invadía pronto la pequeña cocina, mezclándose con el sonido familiar de la cuchara golpeando contra la taza gastada. En su rostro, las marcas silenciosas del sacrificio se revelaban en pequeñas arrugas prematuras que contaban historias que nadie escuchaba. Desde la habitación, los murmullos adormilados de sus sobrinas, Sofía y Lucía, comenzaban a llenar de ternura un hogar construido entre paredes desgastadas, donde el dinero escaseaba, pero el amor nunca faltaba. «Tía, ¿vas a volver tarde otra vez?», preguntaba la pequeña Sofía con voz ronca por el sueño, mientras Camila, con dedos hábiles y cuidadosos, trenzaba delicadamente su cabello oscuro. Cada pregunta inocente era una punzada en su pecho, un recordatorio constante de que su esfuerzo era tan imprescindible como doloroso. Mientras vestía apresurada a las niñas para el colegio, su mente viajaba involuntariamente hacia Mariana, su hermana fallecida en circunstancias aún turbias, cuyo recuerdo pesaba en cada gesto cotidiano. A veces, sentía que el fantasma de Mariana la observaba desde algún rincón silencioso, impulsándola a seguir adelante, pese al agotamiento que le recorría los huesos. «Prometí cuidarlas, Mariana», susurraba Camila, con un nudo en la garganta que apretaba cada vez más fuerte. «Y lo haré hasta mi último aliento». Al cerrar la puerta detrás de ellas, la luz pálida del amanecer pintaba las calles polvorientas de Iztapalapa con tonos grises y dorados, envolviendo su figura delgada y agotada en una melancolía persistente. Respiró profundo, preparándose mentalmente para su primer día como empleada doméstica en la lujosa cobertura de un hombre del que apenas conocía el nombre, Leonardo Ramírez. No sospechaba entonces que cruzar aquella puerta no solo cambiaría su rutina, sino que abriría caminos que jamás habría imaginado recorrer. Al otro lado de la ciudad, en una de las torres más altas y elegantes de Ciudad de México, Leonardo Ramírez observaba la capital desde la ventana panorámica de su despacho. Todo a su alrededor parecía estar perfectamente organizado. Los documentos alineados con precisión milimétrica, su agenda cuidadosamente diseñada, cada actividad estructurada minuto a minuto. Sin embargo, ni siquiera ese orden impecable lograba llenar el extraño vacío que sentía, una especie de desasosiego que ni él mismo conseguía explicarse. Leonardo siempre había creído que mantener el control absoluto era la clave para evitar cualquier tipo de dolor. Desde niño había aprendido, en una infancia marcada por la ausencia de su madre y la rigidez emocional de su padre, que las emociones eran un obstáculo, algo que debía manejarse con disciplina y lógica. Su éxito financiero era la prueba viviente de que aquella fórmula había funcionado, pero el precio de su éxito era una soledad profunda, que disimulaba muy bien bajo una fachada de autoridad imperturbable. Aquella mañana, una notificación en su teléfono interrumpió sus pensamientos. «Señor Ramírez, hoy llega la nueva empleada doméstica, Camila Herrera. ¿Alguna instrucción especial?», decía el mensaje de su asistente. Leonardo frunció el ceño, ligeramente incómodo con la idea de una extraña invadiendo su espacio, rompiendo su tranquilidad cuidadosamente cultivada. Sin embargo, sabía que no podía seguir ignorando
Las tareas cotidianas que se acumulaban en su penthouse, convertidas en un caos sutil que ya no podía controlar por sí mismo. Respondió brevemente con un escueto. Solo recuérdale que respete los horarios y las reglas del lugar. Al dejar el teléfono sobre la mesa, un inexplicable presentimiento le recorrió la espalda, como si su intuición le susurrara que algo estaba a punto de cambiar en su vida, aunque no podía imaginar cuánto. Leonardo sacudió suavemente la cabeza, alejando aquellas ideas vagas, sin sospechar aún que aquella empleada desconocida, con una vida radicalmente distinta a la suya, sería precisamente quien quebraría su rutina para siempre. Cuando Camila cruzó por primera vez el vestíbulo del imponente edificio, sintió un escalofrío recorrerle la piel, como si entrara en un mundo paralelo al suyo, donde todo relucía de una manera casi irreal. Las paredes brillantes de mármol, los espejos enormes reflejando su imagen cansada y el silencio pulcro del ascensor que subía velozmente hacia la cima, despertaban en ella una sensación ambigua entre admiración y temor. Apretó las manos con nerviosismo, consciente de que estaba por entrar a un lugar desconocido y frío como una extranjera en territorio ajeno. Al abrirse la puerta del elevador, el penthouse se extendió ante ella con una majestuosidad que intimidaba. Todo allí parecía cuidadosamente elegido, sin espacio para la improvisación o el caos. Justo lo contrario de su modesta casa, llena de objetos viejos y los recuerdos acumulados. Avanzó lentamente, sus ojos explorando cada detalle del lujoso entorno, hasta que una voz profunda y calmada resonó desde el otro extremo del amplio salón. Camila Herrera levantó la vista y entonces lo vio por primera vez. Leonardo se acercaba con paso firme, su presencia irradiando una autoridad tan natural que parecía envolverlo en una coraza invisible. Vestía impecablemente. Sus movimientos eran precisos y su mirada escrutadora, como si analizara hasta el más mínimo gesto de ella. «Sí, señor», respondió Camila con voz suave pero firme, tratando de ocultar el nerviosismo que la invadía. Por un instante, sus miradas se cruzaron y ambos sintieron, sin saberlo claramente, el peso silencioso de una conexión inexplicable que empezaba a tejerse entre ellos. Leonardo rompió el breve silencio entregándole un papel con instrucciones precisas, horarios exactos y tareas definidas al detalle. «Esto debe cumplirse estrictamente. Valoro mucho la puntualidad y el orden», dijo en tono serio pero no hostil. Camila asintió lentamente, apretando el papel entre sus dedos mientras Leonardo regresaba a su despacho sin decir más. Mientras lo veía alejarse, respiró profundamente, tratando de dominar la extraña sensación de que desde ese preciso instante su vida estaba a punto de transformarse en formas que aún no lograba imaginar. Los primeros días fueron un juego de equilibrios silenciosos. Camila se movía con discreción por el penthouse, como una sombra que cuidaba no alterar el orden perfecto que Leonardo había construido como refugio. Cada mañana llegaba puntual, con su delantal cuidadosamente doblado en la bolsa y el cabello recogido en una trenza firme. Aunque sus pasos eran suaves, su presencia comenzaba a hacerse notar. Una cocina que olía distinto, una planta reacomodada con más vida, una taza de café humeante servida sin haber sido pedida. Leonardo lo notaba todo, aunque no lo decía. Desde su oficina, entre correos y videollamadas, sus ojos se desviaban sutilmente hacia el corredor por donde Camila pasaba, siempre en silencio, siempre con algo entre las manos. No entendía por qué esa mujer despertaba en él una inquietud que hacía años no sentía. Era como si algo en su ritmo pausado y su mirada firme removiera capas de emociones que había enterrado bajo toneladas de eficiencia y soledad. Camila, por su parte, no buscaba llamar la atención. Sabía perfectamente que su papel allí era servir, no destacar, pero había algo en aquel hombre
que le provocaba una mezcla de compasión y curiosidad. A veces lo oía hablar en tono frío, casi automático, y se preguntaba si habría en él alguna ternura, alguna grieta que lo hiciera humano. Debe ser uno de esos hombres que lo tiene todo, pero vive vacío, pensaba mientras limpiaba con esmero los marcos de las ventanas que mostraban un horizonte que parecía inalcanzable desde su barrio. Una tarde, mientras ordenaba los libros del salón, sin haberlo planeado, dejó uno abierto por accidente sobre la mesa. Era una novela sobre la pérdida y el perdón. Cuando Leonardo salió de su despacho y lo vio, frunció el ceño por un instante, pero no dijo nada. Se limitó a observar el título. Camila lo miró en silencio, esperando un reproche, pero él solo la miró brevemente y siguió su camino. Fue un momento breve, casi invisible, pero marcó el primer cruce de miradas donde no había órdenes ni instrucciones, solo un atisbo de reconocimiento mutuo. Esa noche, de vuelta en su hogar, Camila preparaba arroz con lentejas mientras Sofía hacía dibujos en una hoja reciclada y Lucía repasaba sus deberes escolares con una linterna de baja intensidad. La electricidad fallaba a menudo, pero ellas ya habían aprendido a convivir con la oscuridad. Camila, sentada en el suelo, les contaba historias inventadas para distraerlas del cansancio, mientras removía la olla con una cuchara de madera que había pertenecido a Mariana. Era un ritual sencillo, pero sagrado. Allí, entre risas y dibujos, se escondía la verdadera riqueza de su mundo. En contraste, Leonardo cenaba solo en su comedor de mármol, con un plato servido por el chef de su empresa, que nunca conoció su nombre. Masticaba con precisión, como quien cumple una tarea más en la lista del día. Sin embargo, aquella noche su mente no estaba en los negocios. Volvía una y otra vez a la imagen de Camila y al libro abierto sobre la mesa. «¿Por qué esa mujer me desconcentra?», murmuró, dejando el tenedor a un lado. En su interior, una inquietud silenciosa empezaba a expandirse, como una grieta que atraviesa lentamente una pared hasta romperla del todo. Los días siguientes fueron un vaivén de pequeñas casualidades que se transformaron en encuentros. Leonardo comenzó a salir de su despacho con más frecuencia, casualmente cuando Camila estaba en el salón o en la cocina. Le hacía preguntas triviales, como si buscara una excusa para oír su voz. Camila respondía con educación, sin alardes, aunque en su interior se sorprendía por el repentino interés de su empleador. Había en sus ojos una sombra de tristeza que le resultaba familiar, como si ambos compartieran una misma herida sin nombre. Una tarde, mientras recogía los cristales de una lámpara rota accidentalmente, Camila se cortó el dedo. No fue grave, pero sangraba con fuerza. Leonardo, al ver la herida, cruzó el salón con rapidez poco habitual en él. Tomó un botiquín y le vendó la mano con torpeza, en silencio. Fue la primera vez que sus dedos se rozaron. Ninguno dijo nada, pero ambos sintieron el impacto de ese gesto simple, casi doméstico, que pareció sacudir un muro invisible entre ellos. Fue breve, sí, pero suficiente para plantar una semilla que empezaba a germinar. Desde aquel pequeño accidente, algo cambió en el aire entre ellos. No se trataba de palabras ni de gestos evidentes, sino de una tensión sutil, como una melodía suave que solo los corazones atentos pueden percibir. Camila seguía cumpliendo con sus tareas, pero ahora lo hacía con la sensación de estar siendo observada, no por desconfianza, sino con una atención casi humana, casi cercana. A veces, al girar por el pasillo, lo encontraba de pie, simplemente mirándola. No hablaban, pero en sus silencios empezaba a surgir algo que escapaba al control de ambos. Leonardo, por su parte, comenzó a cuestionarse rutinas que había considerado inquebrantables. Pospuso reuniones, rechazó cenas de negocios y por primera vez en años canceló un viaje internacional sin razón aparente.
se descubría pensando en Camila a deshoras, imaginando su risa, sus historias, su mundo tan distinto y, sin embargo, tan lleno de vida. Su soledad, que antes era un espacio cómodo, ahora le pesaba como una sala vacía con eco. ¿Qué me está pasando?, se preguntaba cada vez con más frecuencia, pero sin encontrar respuestas lógicas, y eso lo descolocaba profundamente. Una tarde lluviosa, mientras el sonido de las gotas golpeaba los ventanales, Camila se detuvo frente a uno de los cuadros del salón. Una pintura abstracta que parecía un torbellino de grises. Leonardo la sorprendió ahí, observando en silencio. ¿Te gusta?, preguntó, rompiendo la quietud. Ella asintió sin mirarlo directamente. «Es triste, pero honesto», respondió. Aquella frase se le quedó grabada. Por primera vez, alguien había descrito su vida interior sin saberlo, sin pretextos, sin máscaras, solo con una mirada y una verdad sencilla. Fue esa honestidad lo que empezó a desarmar las defensas de Leonardo. No era amor aún, no era deseo, era otra cosa, algo más profundo y desarmante. Camila no intentaba agradarle, ni lo adulaba como tantos otros. Ella simplemente estaba ahí, con su historia a cuestas, con sus heridas visibles y su fuerza callada. Y esa autenticidad, que él no podía comprar ni controlar, se convirtió en la presencia más poderosa de su rutina. Sin proponérselo, ella estaba enseñándole que había vida más allá del éxito, que el corazón también necesitaba rutinas, pero de afecto. Era sábado por la mañana y, por primera vez desde que empezó el trabajo, Camila llegó sin prisa. Ese día no había tareas urgentes, ni clientes rondando la torre de cristal. Leonardo la había autorizado a entrar más tarde, aunque no explicó por qué. Al llegar, se encontró con el penthouse inusualmente silencioso. Nada de teclas apuradas ni llamadas internacionales. Solo un aroma leve a pan recién hecho saliendo de la cocina. Al entrar, se sorprendió al verlo ahí, sin corbata, con las mangas arremangadas y una expresión que rozaba lo humano. «Hice café», dijo él, como si fuera lo más natural del mundo. Camila frunció suavemente el ceño, sin saber si reír o preguntar si estaba soñando. Leonardo, el hombre del protocolo férreo, le ofrecía una taza con las manos, sin asistentes ni rigidez. «Hoy no trabajarás, solo siéntate y charla conmigo un rato», añadió, señalando una de las sillas del balcón. Dudó por un segundo, pero algo en la mirada de él, una mezcla de ansiedad y vulnerabilidad, le hizo aceptar. Se sentaron frente al horizonte, cada uno con su taza entre las manos, sin guión ni deberes, simplemente compartiendo un raro instante de tregua. Durante ese café, Leonardo habló más de lo que ella lo había oído en semanas. Le contó, casi sin notarlo, que su madre murió cuando él era un niño y que su padre, obsesionado con la perfección, lo crió como si fuera un proyecto empresarial. Nunca hubo abrazos, nunca hubo espacio para llorar. Todo lo que aprendí fue a ganar, pero nunca a sentir, confesó, sin dramatismo, como quien se mira al espejo por primera vez. Camila lo escuchaba con atención y sin juicio, solo con el respeto de quien entiende que todos cargan con batallas silenciosas. Ese día, el sol parecía más tibio y el viento más lento. Camila no dijo mucho, pero sus ojos hablaban por ella. Leonardo lo notó. En su mundo de datos y estructuras, esa mujer sencilla, con sus manos ásperas y su voz suave, era como una grieta por donde entraba la luz. Sin saberlo, ella le estaba devolviendo algo que ni siquiera sabía que había perdido, la capacidad de confiar. Fue solo una conversación, sí, pero en el corazón de ambos quedó claro que aquello había sido mucho más que un café. Desde aquel sábado, los silencios entre Camila y Leonardo comenzaron a llenarse de algo distinto. Ya no eran incómodos ni mecánicos. Eran espacios de escucha, de presencia, de reconocimiento. A veces bastaba con una mirada para entenderse.
Camila notaba cómo Leonardo empezaba a dejar pequeños rastros de cambio. Un gesto amable, una pregunta más personal, una sonrisa fugaz que rompía la máscara de frialdad. No era un cambio abrupto, sino algo lento y honesto, como el deshielo de un invierno muy largo. Para Leonardo, observar a Camila se había vuelto una rutina silenciosa. Quería saber más de su mundo, de dónde venía, qué soñaba, qué le dolía, pero no preguntaba directamente. En lugar de eso, aprendía a través de los detalles. Los libros que leía en los descansos, las canciones que tarareaba mientras limpiaba, las fotos arrugadas de sus sobrinas en la billetera gastada que a veces dejaba caer sin querer. Cada fragmento era una ventana a una realidad que nunca había imaginado, tan lejana a su torre de vidrio y contratos millonarios. Una tarde, al notar que Camila salía más temprano de lo habitual, Leonardo decidió seguirla. No por desconfianza, sino por una inquietud que no lograba reprimir. La observó desde su auto, manteniendo distancia, atravesando calles que él nunca había pisado. La vio caminar con paso firme, saludando a vecinos, comprando pan con monedas contadas, cargando una bolsa pesada sin quejarse. Cuando finalmente llegó a su casa, la vio entrar con una sonrisa para abrazar a dos niñas que corrieron a sus brazos como si el mundo entero dependiera de ese abrazo. Esa imagen lo dejó paralizado. Había visto a Camila en mil facetas, eficiente, reservada, fuerte, pero esa versión maternal, cálida y llena de ternura, le conmovió de una forma que no pudo anticipar. Se sintió intruso, sí, pero también fascinado. Por primera vez comprendió el verdadero peso que ella cargaba día tras día y cómo, a pesar de todo, mantenía intacta su humanidad. En ese instante, algo dentro de él se quebró, no de tristeza, sino de revelación. Descubrió que admiraba a esa mujer no solo por lo que hacía, sino por la forma en que amaba. Esa noche, Leonardo regresó a su apartamento sin encender las luces. Se dejó caer en el sofá, aún vestido, con la mente enredada en todo lo que había visto. La imagen de Camila riendo con las niñas, sirviendo sopa con la misma ternura con la que uno riega una planta frágil, lo había desarmado. En su pecho, una sensación nueva, casi infantil, comenzaba a brotar. Una mezcla de admiración, culpa y deseo de pertenecer. Se dio cuenta de que, por primera vez en años, sentía envidia, no de lo material, sino de esa conexión genuina que él jamás había conocido. Durante horas revivió cada gesto, cada palabra que ella había dicho en esas semanas, su fortaleza silenciosa, su forma de dignificar el trabajo más humilde, su capacidad de proteger a las niñas con una devoción feroz. No era una mujer común. Era un tipo de fuerza que no se aprende en universidades ni se mide con dinero. Leonardo, que creía saberlo todo sobre el éxito, empezaba a entender que había fracasado en lo más esencial: construir vínculos reales, confiar, ser vulnerable. Al día siguiente, se levantó con los ojos hinchados, pero con una decisión clara. Entró a su despacho, canceló reuniones y comenzó a investigar. Necesitaba saber más sobre Mariana, la hermana de Camila. Algo en su historia lo inquietaba. No era simple curiosidad, era una necesidad visceral de entender el dolor de esa familia. Y fue así como, entre archivos olvidados y reportes de accidentes, encontró algo que le heló la sangre: el nombre de Eduardo Villarreal, su ex vicepresidente, el mismo que había desaparecido de la empresa tras un escándalo interno que él nunca investigó del todo. Leonardo cerró la computadora y se quedó inmóvil, con el corazón acelerado. La fecha del accidente coincidía, la zona también, y entre los informes, una frase que lo estremeció: vehículo perteneciente a Corporación Ramírez Technologies. De pronto, todas las piezas encajaban. Sin querer, había sido parte de un encubrimiento. Tal vez no sabía,
pero había permitido que la verdad se ocultara. Y ahora, cada gesto de Camila, cada sonrisa de esas niñas, tenía un nuevo peso. Había mucho más en juego que un amor en silencio. Se trataba de justicia y redención. Leonardo pasó toda la noche en vela, leyendo una y otra vez los documentos, tratando de entender cómo había sido tan ciego. La mañana llegó con una luz gris, como si el cielo también cargara con el peso de la revelación. No era solo que Eduardo Villarreal había estado involucrado en el atropello de Mariana, era que la empresa, su empresa, había sellado el caso con dinero, silencio y burocracia. Él, obsesionado con los números y las metas, jamás había preguntado más allá. Y ahora la culpa se le incrustaba en el pecho como una espina ardiente. Durante años había construido un imperio sobre la base del control y la eficiencia, pero nunca se detuvo a mirar lo que sucedía bajo la superficie. Su ambición había servido de escudo, sí, pero también de venda. Ahora entendía que la indiferencia también es una forma de complicidad, y eso lo destruía. Pensaba en Camila, en el rostro de Mariana que solo conocía por una vieja fotografía. En 1900, las niñas que vivían con la herida abierta de no saber quién les había quitado a su madre. El silencio ya no era una opción. Esa mañana, mientras se preparaba para salir, se miró al espejo con una mirada que no reconocía. Ya no era el empresario imperturbable de antes. Era un hombre quebrado, pero con una determinación nueva. Guardó una copia de los documentos en un sobre, tomó las llaves del auto y salió sin decir palabra. Su destino. Una antigua periodista con la que había trabajado años atrás, alguien que sabía cómo manejar información delicada. No buscaba encubrimientos, esta vez buscaba verdad, y estaba dispuesto a enfrentarlo todo por ella. Cuando llegó al pequeño estudio de la periodista, la miró con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa. Necesito que esto salga a la luz, todo, sin filtros, sin nombres borrados, sin favores, dijo, entregándole el sobre. La mujer lo observó con sorpresa y un dejo de respeto. ¿Estás consciente de lo que va a provocar esto?, preguntó. Leonardo asintió, sintiendo que por primera vez estaba tomando una decisión no por negocios, no por imagen, sino por justicia. En el fondo, sabía que perdería mucho, pero también intuía que tal vez, al fin, estaba empezando a ganar algo que nunca había tenido: paz. Horas después, mientras el mundo corporativo comenzaba a sacudirse con las primeras filtraciones de la denuncia, Camila barría el salón del penthouse sin saber nada aún. El día le parecía extrañamente silencioso. Leonardo no. Estaba, y la atmósfera que solía ser rígida, hoy se sentía vacía. A lo lejos, su teléfono vibró. Era un mensaje de su vecina. ¿Viste las noticias? Están hablando de la empresa Ramírez. Algo grave. El corazón de Camila se aceleró sin razón clara. Dejó la escoba apoyada en la pared y encendió la televisión con manos temblorosas. Las imágenes eran claras. Un periodista leía en voz alta un fragmento de la denuncia. El nombre de Mariana aparecía, el atropello, el encubrimiento, la empresa y al final lo que más la sacudió. La filtración proviene directamente de Leonardo Ramírez, CEO de la compañía. Camila retrocedió como si le hubieran golpeado. Sintió un vacío en el estómago, una mezcla brutal de sorpresa, rabia y confusión. ¿Leonardo sabía? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no le dijo nada? El dolor le subió por la garganta como un grito contenido durante años. Sin pensarlo demasiado, tomó su bolso y salió corriendo del edificio. Necesitaba respuestas. Necesitaba ver su rostro y entender que parte de todo eso era verdad. Atravesó la ciudad como un huracán, con los recuerdos golpeando su mente a toda velocidad. Mariana sonriendo, el ataúd, las noches sin dormir, las preguntas sin respuesta. Ahora todo parecía tener nombre, y ese nombre era Leonardo. Pero también lo era la denuncia, la verdad expuesta,
el riesgo asumido, nada era blanco o negro, y eso hacía todo aún más doloroso. Leonardo, mientras tanto, regresaba del estudio de la periodista con la mirada fija en el horizonte. No había tenido valor de llamarla. Quería contarle él mismo, pero no sabía cómo hacerlo sin romper lo que apenas comenzaba entre ellos. Había tomado la decisión por justicia, pero también por ella, por las niñas, por Mariana. Solo no imaginó que sería tan pronto, ni tan brutal. Al entrar al edificio, el conserje apenas lo miró. El aire había cambiado. La verdad ya estaba suelta, y ahora solo quedaba enfrentar las consecuencias. Camila llegó antes que él. Esperó de pie en el centro del salón, con el rostro endurecido y los ojos encendidos por la rabia y la decepción. Cuando la puerta se abrió y Leonardo entró, su expresión lo dijo todo. No había espacio para explicaciones suaves ni rodeos. ¿Desde cuándo sabías que fue tu empresa?, preguntó sin levantar la voz, pero con una firmeza que cortaba el aire. Leonardo se detuvo, tragó saliva y la miró de frente. Hace 2 días, y no tenía idea antes, lo juro, respondió, con una honestidad desesperada en la mirada. Camila no lloró. No, gritó. Solo respiró hondo, como si contuviera un mar dentro de sí. ¿Y pensaste que denunciarlo arreglaría todo? ¿Que con eso bastaría? Su voz temblaba por dentro, aunque se mantenía firme por fuera. Leonardo dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver cómo retrocedía. No lo hice para arreglar las cosas. Lo hice porque no podía callar más, porque ya no quiero ser ese hombre. Había dolor en sus palabras, pero también verdad. Camila lo escuchaba con el corazón partido, sin saber si creerle o odiarlo. Por primera vez, Leonardo bajó la mirada, no por vergüenza, sino por respeto. No espero tu perdón, solo quiero que sepas que arriesgué todo, mi nombre, mi empresa, todo lo que tengo, no por ti, ni siquiera por mí. Lo hice por Mariana, y por esas niñas que merecen saber que la verdad importa. Camila cerró los ojos por un instante, como si sus palabras la atravesaran. Durante años había soñado con justicia, con una señal de que su hermana no había muerto en vano, y ahora que la tenía frente a ella, dolía más de lo que imaginaba. El silencio entre ellos fue denso, profundo, cargado de preguntas sin respuesta. Camila tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Se detuvo antes de salir, sin girarse. No sé si puedo perdonarte, pero sé que hiciste lo correcto, aunque hayas llegado tarde. Y con eso, se fue. Leonardo no la siguió. Se quedó ahí, solo, en el centro de su reino vacío, sintiendo que había perdido lo más importante, y que tal vez, solo desde esa pérdida, podría empezar a construir algo verdadero. Camila volvió a casa sin decir una palabra. Sofía y Lucía corrieron hacia ella, pero notaron enseguida que algo no estaba bien. No hubo cuentos esa noche, ni canciones improvisadas. Solo un silencio extraño, como si algo se hubiera quebrado dentro de su tía. Camila se sentó en la cama con las piernas cruzadas y miró fijamente una foto de Mariana. Por fin se supo la verdad, murmuró. Pero la justicia, aunque esperada, no trajo alivio inmediato. A veces, cuando el corazón lleva tanto tiempo sosteniéndose con dolor, incluso la reparación duele. Los días siguientes transcurrieron en una mezcla de caos y titulares. La denuncia de Leonardo provocó una avalancha mediática. Se abrieron investigaciones, cayeron directivos, y los medios lo mostraban como el empresario que traicionó a su propio imperio para defender la verdad. Algunos lo llamaban valiente, otros traidor, pero él se mantuvo en silencio. No dio entrevistas. No hizo declaraciones, solo observaba cómo todo lo que había construido se desmoronaba, y por extraño que pareciera, no sentía miedo. Sentía algo más parecido a libertad. Camila, desde la distancia, lo observaba también. No lo buscó,
pero tampoco lo evitó. Lo veía en las noticias con el rostro serio, los ojos más cansados, la barba creciendo como si ya no le importara su imagen. Y aunque aún dolía, también empezaba a surgir en ella una pregunta. ¿Y si realmente lo hizo por Mariana? ¿Y si, a su manera, él también estaba intentando reparar lo irreparable? La vida no le había enseñado a confiar, pero sí a observar. Y en los gestos de Leonardo había algo que no se podía fingir: honestidad. Una tarde, mientras lavaba la ropa a mano en el patio, Lucía se le acercó con una pregunta que la dejó sin aire. «Tía, ¿el señor Leonardo es malo?» Camila se quedó en silencio unos segundos. Luego se agachó, le acarició el rostro con manos mojadas y respondió con voz suave: «No es malo, solo cometió errores, pero está intentando cambiarlos». En ese instante se dio cuenta de que esa también era su propia respuesta. La herida seguía abierta, pero algo dentro de ella empezaba a abrirse también. El deseo, quizás, de volver a mirar hacia adelante. Mientras tanto, Leonardo había abandonado su oficina. Renunció oficialmente a la dirección de su empresa y delegó sus funciones sin ceremonia. Nadie entendía del todo su decisión. Algunos lo acusaban de haberse rendido, otros de querer limpiar su imagen para una futura campaña. Pero la verdad era más simple y más profunda. Leonardo ya no quería sostener una vida construida sobre el silencio. Había dedicado años a controlar el mundo exterior, pero ahora comprendía que la única transformación real empieza dentro de uno mismo. Pasaba los días caminando por la ciudad sin rumbo fijo, recorriendo calles que antes le parecían invisibles. Se detenía en parques, escuchaba conversaciones ajenas, observaba niños jugando, madres cargando bolsas, ancianos en silencio. Redescubría la humanidad en cada esquina, y en cada rostro común pensaba en Camila, en cómo ella había logrado vivir con dignidad entre la precariedad, en cómo había criado a sus sobrinas con más amor que muchas familias con todo resuelto. Aquel universo que antes le parecía lejano, ahora lo sentía como un espejo de lo que nunca había tenido. Un día, sin avisar, pasó por el barrio de Camila. No se atrevió a tocar la puerta, solo se quedó al otro lado de la calle, viendo la fachada desgastada y escuchando las risas que salían por la ventana. Verla allí, dentro de su mundo, le provocó una mezcla de nostalgia, ternura y respeto. No quería invadir, no buscaba redimirse con gestos dramáticos. Solo necesitaba confirmar con sus propios ojos que ella estaba bien, y en el fondo esperaba que algún día ella pudiera verlo no como el culpable, sino como alguien que decidió cambiar. Antes de irse, dejó un sobre en el buzón. No tenía firma, pero ella sabría que era de él. Dentro había algo simple, una carta, escrita a mano, torpemente como todo lo que nunca había hecho antes, donde no pedía perdón, ni hablaba de amor. Solo contaba su verdad, lo que había descubierto, lo que había sentido, lo que había perdido. Y al final, una frase breve, sin pretensión: «Gracias por mostrarme lo que significa ser humano». Luego se marchó, con la certeza de que había hecho todo lo que estaba en sus manos. Lo demás ya no dependía de él. Camila encontró la carta al anochecer. La reconoció al instante, sin necesidad de leer el remitente. El trazo inseguro, la elección de palabras, el tono contenido, todo en ese sobre llevaba el eco de Leonardo. Lo leyó sentada en la cocina, mientras las niñas dormían en la habitación. A medida que avanzaba por cada línea, una corriente de emociones se arremolinaba en su pecho. Sorpresa, tristeza, comprensión. No había excusas en ese papel. No había promesas vacías, solo verdad. Una verdad escrita desde un hombre que, por primera vez, parecía haber bajado todas sus armas. Al terminar la carta, se quedó inmóvil unos minutos. El silencio de la casa se volvió espeso.
como si el tiempo también necesitara digerir todo lo que había leído. Cerró los ojos y recordó la primera vez que cruzó el penthouse, el frío que sintió en aquella torre de lujo, la mirada dura de Leonardo. Y luego, paso a paso, el hombre que fue emergiendo desde dentro de su propia coraza. No era perfecto, ni siquiera era justo, pero era real. Y eso, para ella, valía más que cualquier disculpa bien ensayada. Los días siguientes, Camila volvió a su rutina habitual, pero algo en su forma de caminar había cambiado. Más serena, más ligera. No lo contactó, no respondió la carta, pero la guardó cuidadosamente entre las páginas del mismo libro que una vez dejó abierto por accidente en la casa de él, como si supiera que esa historia, aunque aún no tuviera final, merecía un lugar entre las cosas que importan. No sabía si volverían a verse, no sabía si lo perdonaría, pero sí sabía que el hombre que escribió esa carta ya no era el mismo que conoció meses atrás. Una mañana, mientras peinaba a Sofía antes de ir a la escuela, la niña le preguntó si algún día volverían a visitar al señor de la casa grande. Camila sonrió, con ese tipo de sonrisa que encierra cicatrices, y respondió: tal vez, cuando estemos listos. Porque entendía que las segundas oportunidades no se buscan ni se exigen, se construyen lentamente desde el respeto, desde la verdad. Y aunque el corazón aún doliera, había empezado a abrirse a una posibilidad que antes no se permitía, la de comenzar de nuevo. Pasaron varias semanas sin que Camila y Leonardo volvieran a cruzarse. Él había desaparecido del foco público, y ella retomaba su rutina entre el trabajo informal, los deberes escolares de las niñas y las compras del día a día. Pero algo se mantenía distinto. Camila ya no cargaba su historia como un peso muerto, sino como una cicatriz que aprendía a tocar con delicadeza. La vida no se había vuelto más fácil, pero sí más clara, como si la verdad, por dolorosa que fuera, hubiera ordenado cosas que el tiempo nunca pudo. Una tarde, al salir del mercado, se encontró con una escena inesperada. Un pequeño grupo de vecinos se agolpaba en la plaza, donde voluntarios colocaban carpas y mesas improvisadas. Al acercarse, vio un cartel que la hizo fruncir el ceño: tecnología para todos, taller gratuito de robótica infantil. Más abajo, en letras pequeñas, patrocinado por Fundación Herrera Ramírez. El corazón le dio un salto. ¿Ramírez? ¿Leonardo? Se acercó aún incrédula y entre los voluntarios lo vio, no con traje, no con corbata, con jeans, una camiseta sencilla y una caja llena de materiales en los brazos. Leonardo la vio también. Por un segundo, ambos quedaron paralizados. Había en sus ojos una mezcla de sorpresa, pudor y algo parecido a esperanza. Camila no dijo nada, solo lo observó. Notó que su postura era otra, que su mirada ya no estaba cargada de soberbia, sino de humildad aprendida. Una voluntaria se acercó y le ofreció a Camila inscribir a las niñas. Es gratis, no necesitan traer nada, solo ganas de aprender. Camila no respondió enseguida. Miró a las niñas, que ya curioseaban entre los robots de juguete, y asintió suavemente. Esa tarde, por primera vez, Lucía y Sofía armaron un pequeño prototipo de auto solar. Leonardo se mantuvo a distancia, sin interferir. Pero cuando Sofía, sin saber del todo quién era él, le pidió ayuda con un cable, él se agachó con una sonrisa tímida y la guió paso a paso. Camila lo observaba desde lejos con el alma temblando, no por lo que él hacía, sino por lo que no hacía. No buscaba reconocimiento, ni aplausos, ni redención forzada. Solo estaba ahí, presente, contribuyendo, esperando quizás que la vida le diera una segunda chance, no para recuperarla, sino para merecerla. Al finalizar el taller, las niñas salieron corriendo hacia Camila con los ojos brillantes. «¡Tía! ¡Hicimos un robot que camina solo!», gritaba Lucía, agitando el prototipo como si fuera un trofeo.
Camila las abrazó con fuerza, conmovida por esa alegría tan pura, tan escasa en sus días. Al levantar la vista, notó que Leonardo las observaba desde lejos, sin acercarse, con las manos en los bolsillos, y una mirada que contenía una mezcla de ternura y respeto. No buscaba aplausos, pero era evidente que ese momento también significaba algo para él. Camila, sin pensarlo demasiado, dio un paso hacia él. Leonardo reaccionó con un gesto leve, como si no esperara nada, pero aún así se preparara para todo. ¿Fundación Herrera Ramírez?, preguntó ella con una media sonrisa irónica. Él bajó la mirada, apenas esbozando una sonrisa también. Quería que el nombre de tu hermana estuviera en algo que diera vida, no dolor. Camila lo miró por un instante largo, como si estuviera viendo no al hombre que fue, sino al que estaba tratando de ser. Y esa diferencia comenzaba a importar. Leonardo no intentó justificar nada. No habló de la carta, ni del pasado, ni del futuro. Solo dijo: no sé si algún día me vas a perdonar, pero lo que estoy haciendo es porque vos y ellas me cambiaron. Camila respiró hondo. Había algo en él que ya no era una máscara. No era el magnate calculador que había conocido, sino alguien dispuesto a romperse si hacía falta, con tal de sostener algo verdadero. No vine por vos, dijo ella. Vine por ellas. Pero si vos estás haciendo esto por ellas también, entonces quizás estemos en el mismo lugar. Las palabras quedaron flotando en el aire. No eran reconciliación, no eran promesas, eran un puente, una señal de que el abismo entre ellos podía empezar a cerrarse, no con declaraciones románticas, sino con actos, con constancia, con presencia. Camila no le dio su perdón, ni una nueva oportunidad, pero sí le regaló algo aún más poderoso, el beneficio de la duda. Y eso, para un hombre como Leonardo, que lo había perdido todo, era el primer paso hacia algo que nunca antes había tenido, una posibilidad real de pertenecer. Los talleres continuaron durante varias semanas. Lo que empezó como una actividad puntual se transformó en un pequeño centro comunitario improvisado, donde niños de distintos barrios venían a aprender, jugar y, sin saberlo, sanar. Leonardo llegaba temprano, cargando cajas, instalando mesas, a veces incluso limpiando el lugar antes de que llegaran los demás. Nadie lo reconocía como el magnate de antes, y eso le aliviaba. Por fin, podía ser útil sin etiquetas, sin el peso de su apellido. Solo un hombre más, intentando hacer algo bien. Camila al principio observaba desde los márgenes, pero poco a poco fue involucrándose. Preparaba bocadillos para los niños, ayudaba con las inscripciones e incluso comenzó a leer cuentos al final de cada jornada. Su voz, cálida y pausada, capturaba la atención de todos, especialmente de Leonardo, que se sentaba al fondo, fingiendo revisar papeles mientras la escuchaba con una devoción silenciosa. Era testigo de cómo Camila florecía en ese espacio, cómo su fuerza se convertía en guía, cómo su dolor se transformaba en entrega. Una tarde, al terminar una lectura, Camila salió al patio y encontró a Leonardo reparando una silla rota. Se acercó en silencio y se sentó junto a él. No hablaron durante un buen rato, solo compartieron el mismo sol, el mismo aire, la misma paz recién aprendida. Finalmente, ella rompió el silencio. «Nunca imaginé que llegarías a este punto», dijo suavemente. «Yo tampoco», respondió él, sin apartar la vista del tornillo que ajustaba. «Pero si me hubieras dicho que todo lo que perdí me traería hasta este lugar, tal vez habría soltado antes». Camila lo miró en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin peso. No porque todo estuviera bien, no porque el pasado se hubiera borrado, sino porque, a pesar de todo, el presente tenía algo que los dos habían creído imposible: sentido. Leonardo levantó la mirada y sostuvo la de ella. En ese cruce mudo
sin promesas ni palabras grandes. Algo comenzó a reconstruirse. No era amor todavía, pero era respeto, era ternura. Era quizás el inicio de un hogar construido desde los restos de lo que un día fue ruina. Las lluvias llegaron temprano ese año, y con ellas una nostalgia húmeda que se colaba por las grietas de las casas y los recuerdos. Camila observaba el cielo gris desde la ventana de la cocina, con una taza de té entre las manos. Sofía y Lucía jugaban en el suelo con retazos de papel, construyendo figuras que, en su imaginación, eran palacios y dragones. La escena era simple, casi insignificante para el mundo, pero para Camila era un pequeño milagro. Tranquilidad. Algo que durante años había parecido un lujo inalcanzable. Mientras tanto, Leonardo adaptaba un viejo galpón cedido por la municipalidad. Lo transformaba con sus propias manos en una sala multifuncional para clases, actividades culturales y tecnología básica. No contrató arquitectos, no pidió favores. Solo trabajó, día tras día, ensuciándose, errando, aprendiendo. Era una manera de reparar, pero también de renacer. En cada martillazo descargaba culpas. En cada tabla que colocaba, levantaba una versión nueva de sí mismo. Una que no tenía miedo de fallar, porque ahora sabía lo que era empezar desde cero. Camila se enteró del proyecto por otros vecinos, no porque él se lo contara, sino porque, como todo lo que empezaba a cambiar en Leonardo, no necesitaba aplausos. Fue a verlo una tarde, sin avisar. Lo encontró solo, con una camisa vieja y las manos llenas de polvo. No la oyó llegar. Cuando ella dijo su nombre, él se volteó despacio, como quien teme que la realidad se rompa al girar demasiado rápido. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó ella. «Porque no vine a demostrarte nada. Vine a ser útil. Si querés verlo bien. Y si no, también». Ese tipo de respuesta tiempo atrás la habría hecho marcharse. Pero ahora le arrancó una sonrisa leve. «Viniste para quedarte, ¿no?», dijo Camila, ya sin dureza. Leonardo asintió, pero no con palabras. Solo bajó la mirada, respiró hondo y siguió clavando una viga en silencio. Camila se acercó, tomó otra herramienta y comenzó a ayudar. No hablaron más ese día. No hizo falta. Porque a veces los actos sencillos dicen lo que los discursos no pueden. Y en esa tarde gris, rodeados de madera, clavos y esperanza, comenzaron a construir algo más que un centro comunitario. Desde aquel día, Camila y Leonardo empezaron a compartir más que miradas y recuerdos. Compartían proyectos, decisiones y silencios, que antes dolían, pero que ahora cobijaban. El galpón se transformaba semana a semana. Las paredes, antes agrietadas, ahora exhibían murales pintados por los niños del barrio. Camila coordinaba las actividades pedagógicas con un cuidado casi maternal, mientras Leonardo organizaba los equipos y reparaba todo con la paciencia de quien ha entendido que transformar un espacio también es transformarse a uno mismo. Las niñas asistían al lugar como si fuera una extensión de su hogar. Sofía adoraba los robots y las luces interactivas. Lucía, en cambio, se fascinaba con los libros y las historias que Camila narraba con una voz que abrazaba. Leonardo las observaba desde una esquina, con ojos atentos, pero mucho más suaves que antes. Ya no intentaba controlar, había aprendido a confiar, a soltar. A veces se sorprendía a sí mismo sonriendo al ver a Camila sonreír, no para él sino con él. Y eso, para su corazón que antes no sentía, ya era más que suficiente. Una tarde, mientras guardaban materiales después de una jornada intensa, Camila le entregó una caja pequeña. «Era de Mariana», dijo en voz baja. Dentro había cartas antiguas, fotografías y un cuaderno de anotaciones. Leonardo la sostuvo con sumo cuidado, como si contuviera algo sagrado.
Era la primera vez que tenía entre sus manos algo real de la mujer cuya muerte había marcado tantas vidas. Quiero que entiendas lo que ella significaba, no para el mundo, sino para nosotras, añadió Camila. Él no prometió nada, solo asintió con los ojos llenos de agua, aceptando ese pedazo de verdad. Esa noche, Leonardo leyó cada página como quien reza. Mariana hablaba de la vida, de sus hijas, de su hermana, de los sueños simples que ya no alcanzaría. Él lloró, no por culpa, sino por reconocimiento. Esas palabras lo atravesaron como verdades necesarias. Por primera vez, Mariana no era un dato en un archivo, ni un símbolo de su vergüenza. Era una vida interrumpida que él, ahora, podía ayudar a mantener viva, no con discursos, no con dinero, sino con legado. Un legado nacido del amor que Camila había guardado y que comenzaba, poco a poco, a confiarle. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una rutina compartida que ya no parecía accidental. Camila y Leonardo no hablaban del pasado, ni del dolor, ni de las heridas. Hablaban del taller, de los niños, de nuevas ideas para mejorar el espacio, y en esos diálogos simples, cotidianos, crecía algo más profundo. No era una reconciliación oficial, ni una historia de amor de cuento, era algo más real. El reencuentro de dos almas que, después de romperse, aprendían a caminar juntas sin exigirse nada, solo presencia. Una noche, después de una actividad especial por el Día del Niño, Leonardo la acompañó hasta la puerta de su casa. No dijo que entraría, no esperó invitación. Solo se detuvo junto a ella y miró el cielo estrellado. Antes, yo miraba hacia arriba y solo veía vacío, murmuró. Ahora empiezo a ver caminos. Camila lo miró de reojo. Había, en sus palabras, una vulnerabilidad que ya no le causaba miedo, sino respeto. Los caminos también se hacen hacia adentro, respondió ella, con voz serena. Y en ese cruce de frases se dijeron más de lo que podían entender en ese instante. Las niñas los espiaban por la ventana, riendo bajito, inventando historias sobre qué pasaría si Leonardo se quedara a dormir. Camila las escuchó desde fuera y sonrió, sacudiendo la cabeza como si dijera, «Estas niñas». Pero en su interior, algo suave se encendía. No era deseo ni urgencia, era una calma nueva, la sensación de que tal vez ya no estaba sola, de que por más que aún doliera recordar, también empezaba a doler menos imaginar. Y ese era un progreso que solo quien ha perdido tanto puede realmente valorar. Antes de irse, Leonardo se inclinó un poco y, con voz baja, le dijo, «Gracias por no cerrar la puerta del todo». Camila no respondió con palabras. Solo extendió la mano y la apoyó brevemente sobre su brazo. Un gesto simple, pero lleno de significado. No era una promesa, no era un comienzo oficial, era un permiso silencioso para quedarse, para volver, para construir. Porque a veces lo más difícil no es perdonar, sino volver a confiar. Y aquella noche, bajo un cielo lleno de cicatrices brillantes, alguien había dado el primer paso. El nuevo ciclo escolar comenzó con una energía distinta. Las niñas salían cada mañana con los uniformes impecables, el cabello trenzado con esmero por Camila, y una sonrisa que ya no se teñía de preocupación. Ahora, al regresar, no solo traían tareas, sino historias del centro comunitario, amigos nuevos y sueños escritos con crayones en hojas dobladas. Camila observaba todo eso con gratitud silenciosa, sabiendo que no era casualidad. Detrás de esa transformación había esfuerzo, entrega y una red de afecto que ya no sostenía sola. Leonardo, por su parte, se convirtió en una figura estable en el barrio, no desde un pedestal, sino desde el llano. Iba al mercado, reparaba bicicletas, ayudaba a pintar fachadas, aprendía a moverse entre realidades que antes no entendía. Había dejado atrás sus trajes caros y con ellos
parte de su ego. La gente lo aceptaba poco a poco, no por su nombre, sino por su constancia. No hablaba mucho, pero sus acciones hablaban por él, y ese lenguaje, el de los gestos cotidianos, era el único que realmente importaba allí. Una tarde cualquiera, mientras organizaban una actividad para el fin de semana, Camila se detuvo a mirarlo. Estaba agachado, armando una estantería con Lucía, mientras Sofía corregía con entusiasmo su técnica. Esa imagen, tan doméstica, tan imposible meses atrás, le tocó algo profundo. Se preguntó si sería justo permitirle entrar del todo, si merecía estar ahí. Pero en el fondo, también se preguntó si ella misma merecía seguir cargando con esa coraza que ya no le protegía, solo la aislaba. Cuando Leonardo se dio cuenta de que ella lo observaba, le sonrió, sin intención de provocar nada. Solo sonrió, y en esa sonrisa, Camila vio por fin algo que necesitaba ver desde hace mucho: humildad sin culpa, amor sin exigencia, ternura sin presión. Era como si al fin él estuviera en paz consigo mismo, y esa paz se le contagió. Fue ahí, en ese instante breve y simple, donde Camila entendió que no había que tener todas las respuestas para empezar de nuevo. Solo hacía falta tener el valor de dejar entrar la luz. Con la llegada del fin de semana, el centro comunitario se llenó de colores, voces y manos pequeñas, construyendo cosas grandes. Era la feria anual del barrio, y esta vez organizada por completo desde el corazón del nuevo espacio que Camila y Leonardo habían ayudado a levantar. Hubo talleres, música en vivo, lecturas al aire libre y una exposición de los proyectos creados por los niños. Sofía y Lucía presentaron orgullosas su primer robot detector de luz. Camila las miraba desde la sombra de un árbol, con los ojos húmedos de emoción. Leonardo estaba en todos lados y en ninguno. Ayudaba a conectar cables, cargaba mesas, servía jugo a los niños, se agachaba para recoger papeles. No daba discursos, no buscaba reconocimiento, solo estaba presente, y en cada interacción, en cada detalle, demostraba que ya no era el hombre que una vez vivía encerrado en una torre de cristal. Había aprendido a habitar la realidad, con sus ruidos, sus imperfecciones y sobre todo sus vínculos. Esa humanidad nueva, visible en cada rincón, era el verdadero legado que empezaba a dejar. Durante la tarde, Camila lo encontró sentado solo en un banco, observando el movimiento como quien observa una obra de arte que ayudó a pintar, pero que ya no le pertenece. Se sentó a su lado sin decir nada. Por un rato, solo compartieron el sonido de los niños riendo, la brisa leve, el aroma del algodón de azúcar. Finalmente, ella rompió el silencio. ¿Te das cuenta de que esto no existiría si no hubieras decidido romperlo todo? Leonardo bajó la cabeza, esbozó una sonrisa contenida y respondió: «Y sin vos, yo nunca habría sabido que había algo roto». Las palabras no eran grandilocuentes, pero llevaban verdad. Camila apoyó su cabeza brevemente sobre su hombro, como quien se permite por fin un descanso merecido. No era una promesa, no era un para siempre. Era un ahora, lleno de presencia. Y en ese ahora, por fin, ambos se encontraron sin máscaras, sin culpas, sin necesidad de redención. Solo como dos personas que, después de tanto perder, habían aprendido a mirar con ternura lo poco, pero verdadero, que aún podían construir. Al finalizar la feria, mientras los últimos niños recogían sus trabajos y los voluntarios desmontaban las mesas, Camila se quedó sola en el centro del salón, mirando alrededor. Cada rincón contaba una historia. Allí donde antes había solo polvo y abandono, ahora había vida. No solo por los colores o las risas, sino por lo que ese lugar significaba para todos. Un punto de encuentro, de oportunidad, de esperanza. Respiró hondo, como quien se permite sentir orgullo sin culpa, porque ese espacio era también un reflejo de su propia reconstrucción.
Leonardo regresó al final, con una bolsa de basura en una mano y un gesto de cansancio feliz en el rostro. Al verla en el centro del salón, se detuvo. No dijo nada al principio, solo la observó como si quisiera grabarse ese momento. ¿Sabías que esto iba a funcionar?, preguntó él finalmente. Camila lo miró y respondió con sinceridad. No, pero lo intenté igual. A veces, lo importante no es saber, es atreverse. Y en esa frase, ambos se reconocieron, porque todo lo que habían hecho, lo que eran, había nacido de un acto de coraje silencioso. Él se acercó despacio, como quien ya no teme ser rechazado. ¿Y ahora?, preguntó. Camila lo miró de frente. No necesitaba adornos. Ahora seguimos. No era una declaración de amor ni un reinicio épico. Era algo mucho más real, la voluntad compartida de seguir construyendo, paso a paso, sin certezas, pero con compromiso. Porque habían aprendido que lo esencial no nace de las palabras grandes, sino de los gestos pequeños que se repiten cada día. Y ese seguir era la promesa más honesta que podían darse. Antes de apagar las luces, Leonardo tomó su mano. Ella no la soltó. Salieron juntos al aire fresco de la noche, donde el bullicio ya se había apagado, pero quedaban las huellas de lo vivido. Caminaban lado a lado, sin necesidad de hablar, porque cuando el perdón es real, no necesita ser explicado, y cuando el amor nace desde la verdad, no necesita ser declarado. Solo basta con estar, con quedarse, con construir, y eso, al fin, era lo que ambos estaban aprendiendo a nacer. Los días siguientes transcurrieron con una calma nueva, una que Camila no conocía desde hacía mucho tiempo. No era ausencia de problemas, sino presencia de equilibrio. Las niñas iban felices a la escuela, el centro comunitario seguía creciendo, y Leonardo se había convertido en una figura habitual en su cotidianidad, no como alguien que imponía, sino como alguien que ofrecía su tiempo, su escucha, su cuidado, y esa constancia sencilla, esa forma humilde de estar sin pedir nada a cambio, comenzaba a abrir espacios en el corazón de Camila que ella misma creía cerrados. Una noche, mientras doblaba la ropa en silencio, Camila se encontró mirando fijamente una camisa de Leonardo que había quedado olvidada en su patio tras la última actividad. La sostuvo entre las manos y en ese gesto doméstico algo profundo le atravesó el pecho. No era amor, romántico aún, pero sí era algo que se le parecía: cariño, confianza, presencia. Esa camisa, sencilla y gastada, era testigo de un hombre que había bajado del pedestal para caminar a su lado. Y ese gesto, más que cualquier palabra, pesaba con fuerza en su alma. Leonardo, por su parte, no preguntaba más de la cuenta. No exigía respuestas, no pedía señales, solo estaba. Llevaba a las niñas al centro cuando Camila tenía que salir, preparaba merienda de vez en cuando, aprendía a fallar sin frustrarse. Ya no se trataba de redimirse, se trataba de participar, de formar parte. A su manera, había comprendido que el amor no se pide, se cultiva, y estaba dispuesto a hacerlo con paciencia, incluso si no obtenía nada a cambio, porque para él Camila ya no era una deuda emocional, era un lugar donde quería quedarse. Una tarde, mientras jugaban con las niñas en la plaza, Lucía se acercó a Camila y le susurró algo al oído. «¿Leonardo puede ser parte de nuestra familia?». La pregunta fue tan espontánea que le apretó el pecho. No supo qué responder. Miró a Leonardo, que reía mientras empujaba a Sofía en el columpio, desprevenido, natural, feliz. Camila no dijo nada, solo besó la frente de Lucía y la abrazó fuerte, porque algunas respuestas no se dan con palabras, se dan con tiempo, y ella, al fin, estaba dispuesta a dárselo. Esa misma noche, mientras las niñas dormían profundamente, Camila se sentó en la pequeña mesa de la cocina con una hoja en blanco delante de ella. No era para una lista de compras ni para cálculos de fin de mes.
Era para escribirle algo a Mariana. Lo había hecho muchas veces en su mente, pero nunca sobre papel. Tomó el lápiz con dedos temblorosos y empezó. Hoy pasó algo hermoso. Lucía me preguntó si Leonardo puede ser parte de nuestra familia. A medida que las palabras fluían, también lo hacía una ternura que no sabía que aún tenía. En esa carta no había reproches ni heridas abiertas, solo confesiones suaves, como si hablarle a su hermana desde el corazón calmara todas las ausencias. Le contó del centro comunitario, de los avances de Sofía en matemáticas, de cómo Lucía había aprendido a atarse los zapatos sola. Le habló también de Leonardo, sin idealizarlo, pero con honestidad. Está aprendiendo, Mari, como yo, como todos. No es perfecto, pero tiene un corazón que late más fuerte desde que dejó de esconderse. Al terminar la carta, Camila sonrió con lágrimas silenciosas. Era una despedida, pero también un permiso. Mientras tanto, Leonardo trabajaba tarde en el centro reparando una fuga de agua en el baño. Sus manos, antes acostumbradas a firmar contratos, ahora sabían manejar herramientas, limpiar manchas, lijar madera. Pero no era solo lo técnico lo que había aprendido. Había descubierto el valor de la paciencia, de la humildad, del error, y en cada tarea, por más mínima que fuera, encontraba sentido. Porque sabía que, con cada clavo que colocaba, estaba reconstruyendo algo mucho más grande que un edificio. Estaba reconstruyendo su lugar en el mundo. Cuando regresó a su pequeño departamento, encontró en el buzón un sobre sin remitente. Dentro, un dibujo de las niñas. Él, Camila y las dos pequeñas, todos de la mano bajo un sol enorme. No había texto, solo corazones por todas partes. Leonardo se quedó mirando la imagen por varios minutos. No necesitaba explicaciones. En ese dibujo estaba todo: la aceptación, la ternura, la esperanza. Cerró los ojos, abrazó el papel contra el pecho y susurró un gracias al aire, porque por primera vez se sentía parte de algo que no podía comprarse. Una familia. Los días se hicieron más largos y cálidos, como si el clima acompañara el renacer silencioso que vivían todos en esa pequeña constelación familiar. Camila volvió a reír con libertad, no solo con las niñas, sino también con Leonardo. No era una risa de cortesía ni de obligación. Era una risa que salía del pecho, que nacía del asombro de ver cómo alguien podía cambiar, no por obligación, sino por elección. Y ese cambio, tan visible en los gestos de él, comenzaba a resonar en su propia alma como un eco de esperanza. Una noche, mientras caminaban los cuatro de regreso a casa tras un evento comunitario, Leonardo ofreció tomar una ruta más larga. «Quiero mostrarles algo», dijo con una sonrisa discreta. Las niñas saltaron de emoción, imaginando aventuras, y Camila lo siguió en silencio, curiosa. Llegaron a un terreno baldío, donde una lona cubría algo a medio construir. Leonardo la levantó con cuidado y reveló la estructura inicial de una casita sencilla, aún sin terminar. No es grande, no es lujosa, pero tiene todo lo que necesitamos, murmuró, casi temiendo haber ido demasiado lejos. Camila no respondió de inmediato. Caminó alrededor, tocó las paredes sin pintar y luego lo miró. ¿Esto es para vos o para nosotros? La pregunta no era una trampa, era una puerta. Leonardo sostuvo su mirada, sin escaparle. Es para lo que vos quieras que sea, pero lo estoy construyendo con ustedes en el corazón. En ese momento no hicieron falta más palabras. Las niñas corrieron por el lugar como si ya fuera suyo. Camila los observó y supo que, aunque aún tenía miedo, ya no estaba huyendo, estaba eligiendo quedarse. Esa noche, antes de dormir, Camila acarició el cabello de Sofía mientras le cantaba una canción antigua que su madre solía entonar. Leonardo, desde el umbral de la puerta, las escuchaba con el alma temblando. No quiso interrumpir, solo se quedó ahí, abrazado por la escena.
porque entendía que amar también era saber esperar. Y en ese hogar lleno de cicatrices, silencios y nuevos comienzos, él había encontrado algo que ni todo su pasado podía ofrecerle: la promesa de un futuro donde, al fin, podía ser él mismo. El amanecer llegó con un cielo rosado y sereno, como si el universo entero respirara en paz por un momento. Camila se despertó antes que todos, como solía hacer, pero aquella mañana no preparó café ni se apresuró con las loncheras. Se sentó frente a la ventana con una manta sobre los hombros y el corazón lleno de pensamientos. No eran dudas ni miedos, eran certezas nuevas, suaves, que se acomodaban dentro de ella sin hacer ruido. Por primera vez, no se sentía sola frente al día que empezaba. Había alguien más despertando con ella, aunque fuera en otro lugar. Leonardo, en cambio, no dormía. Había pasado la noche revisando los planos de la casa, haciendo cálculos, anotando ideas, pero no desde la ansiedad, sino desde la ilusión. Cada detalle pensaba en ellas: un cuarto para las niñas con estantes bajos, una cocina con mesa larga para las comidas en familia, una biblioteca improvisada donde Camila pudiera leer tranquila. No era una casa de revista, era un hogar pensado desde el afecto, desde la convivencia, y eso lo hacía más valioso que cualquier penthouse donde una vez vivió. Al mediodía, Leonardo fue al centro comunitario a entregar unos materiales donados. Al llegar, encontró a Camila ya allí, organizando libros con una delicadeza que él nunca se cansaba de admirar. Se acercó en silencio y por primera vez en mucho tiempo la abrazó por la espalda. Ella no se sobresaltó. Apoyó sus manos sobre las de él y cerró los ojos. No dijeron nada, porque hay días en los que el cuerpo habla mejor que las palabras. Y ese abrazo no era un gesto romántico, era un «estoy aquí», dicho desde la piel. Más tarde, mientras compartían un almuerzo improvisado con las niñas en el patio, Camila miró a Leonardo con ternura inesperada. ¿Te diste cuenta de que todo esto, es exactamente lo que nunca imaginamos? Él rió suavemente dándole un sorbo a su jugo. Sí, y menos mal, porque lo que imaginaba antes estaba muy vacío. Camila sonrió. No porque todo estuviera perfecto, sino porque, al fin, estaban hablando el mismo idioma. Y eso, después de tanto, era más que suficiente. Al terminar el almuerzo, Sofía pidió a Leonardo que la acompañara a recoger hojas para un collage. Lucía se ofreció a ayudar a Camila a lavar los platos, una tarea que antes evitaba con cualquier excusa. Camila la miró de reojo, divertida, mientras enjabonaban los platos al ritmo de una canción que ambas cantaban bajito. Era una escena tan simple como poderosa. Una niña ayudando a su tía no por obligación, sino por amor, por imitación. Porque el cuidado también se aprende, y en esa casa el amor se enseñaba sin decirlo en voz alta. Leonardo, caminando entre árboles con Sofía, escuchaba atentamente sus preguntas. ¿Cómo sabes que una casa está fuerte, Lemmy?, preguntó ella, mientras recogía una hoja seca del suelo. Porque tiene buenas bases, respondió él sin pensar demasiado. Pero después se detuvo, se agachó, miró a la niña a los ojos y agregó: y porque quienes viven en ella se cuidan entre sí, incluso cuando se pelean. Eso es lo que hace que no se caiga. Sofía sonrió y le abrazó la pierna con fuerza. Esa respuesta era mejor que cualquier plano. De regreso en casa, las niñas se durmieron temprano. Habían tenido un día lleno de risas, sol y certezas. Camila y Leonardo se quedaron en la sala con la luz tenue y las ventanas abiertas, dejando pasar el aroma del jazmín. Ella sirvió té y él encendió una pequeña vela. No necesitaban más. Camila se recostó levemente en su hombro. Y esta vez no hubo tensión, ni duda, ni ese miedo que había rondado por tanto tiempo. Solo gratitud, porque lo que estaban viviendo no era un premio, era una construcción lenta, honesta,
merecida. Leonardo, acariciando su mano, murmuró algo que venía guardando hacía semanas. No sé en qué momento pasó, pero siento que este es mi lugar. Camila no respondió enseguida. Lo miró, asintió con una sonrisa tranquila y dijo: «Porque no lo buscaste para vos solo, lo creamos entre todos». Y en ese reconocimiento mutuo, sin fuegos artificiales ni palabras rimbombantes, se confirmó lo que ambos ya sabían. Lo que tenían era real. Frágil, tal vez, imperfecto, pero absolutamente real. Y eso era más de lo que alguna vez imaginaron tener. La mañana siguiente trajo una brisa fresca, como si el tiempo anunciara algo nuevo, algo en movimiento. Camila preparaba café cuando Leonardo entró con un cuaderno entre las manos. Era un diseño actualizado de la casa que estaban construyendo. Pero había algo más. Junto al plano, había dibujos hechos por Sofía y Lucía, sugerencias infantiles, como un columpio en el patio, un rincón de lectura con luces de colores y hasta un gallinero con nombre para cada ave. Camila sonrió al verlos. «Les estás dando voz», dijo. «Y eso, para ellas, es más que tener un techo». Leonardo se encogió de hombros con una ternura inusual. «Tal vez porque yo también necesito que alguien me diga que pertenezco, aunque sea con dibujos de gallinas». Camila rió con esa risa libre que solo se permite quien ya no está a la defensiva. Lo miró con afecto, consciente de que ese hombre que una vez parecía de hierro, ahora se atrevía a mostrarse blando, falible, humano. Y en esa humanidad, ella encontraba un reflejo inesperado de sí misma, porque también había aprendido a ser fuerte desde la fragilidad. Más tarde, en una reunión del centro comunitario, Leonardo tomó la palabra por primera vez frente a todos. No habló de negocios ni de logros. Habló de comunidad, de segundas oportunidades, y de cómo un error puede transformarse en raíz si se tiene el coraje de enfrentar las consecuencias. Nadie lo aplaudió con euforia, pero todos lo escucharon con respeto. Al terminar, Camila lo miró desde el fondo del salón con orgullo sereno. Él no necesitaba más, porque en esos ojos encontró la validación más valiosa, la de quien te conoce de verdad. Al final del día, sentados juntos en los escalones del centro ya vacío, Camila apoyó su cabeza sobre el hombro de Leonardo. Las luces del barrio parpadeaban a lo lejos y el silencio era amable como un abrigo. «¿Te das cuenta de que esto no se trata solo de nosotros?», preguntó ella. Leonardo asintió. «Se trata de sanar lo que otros dejaron roto, de que nuestras hijas, porque ya siento que también lo son, crezcan sin repetir nuestras heridas». Y así, con esa frase compartida, sellaron algo mucho más fuerte que un compromiso, un propósito. El nuevo ciclo del centro comunitario comenzó con más fuerza que nunca. Las inscripciones se duplicaron, llegaron voluntarios de otros barrios, y los niños no paraban de preguntar cuándo habría más clases. Camila se convirtió sin quererlo en una especie de referente para muchas madres del vecindario. La buscaban para pedir consejo, para organizar actividades, para compartir recetas y desahogos. Ella sonreía, agradecida, pero aún le costaba verse como líder, porque su fortaleza no venía de un discurso, sino de haber aprendido a levantarse muchas veces sin testigos. Leonardo la observaba desde la sombra de un árbol, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba orgullo y admiración. A veces, aún se preguntaba cómo había llegado hasta ahí. Deseo distante aparte de una comunidad que ahora lo llamaba por su nombre de pila, sin reverencias ni formalidades. Pero lo que más lo conmovía era ver cómo las niñas ya no lo miraban con cautela, sino con naturalidad, como si siempre hubiera estado ahí, como si poco a poco se hubiera ganado ese lugar con hechos y presencia. Una tarde, mientras colgaban guirnaldas para un evento cultural, Camila lo llamó por su nombre, con un tono distinto, más suave, más íntimo.
Él la miró, sorprendido, y ella simplemente dijo, «Gracias por quedarte». No hacía falta más, porque entre ellos las grandes frases ya no eran necesarias. Bastaban esas pequeñas líneas cargadas de historia para entenderse. Leonardo no respondió con palabras. Se acercó y le tomó la mano, firme, como quien ya no tiene miedo de que lo suelten. Camila apretó suavemente. Era la primera vez que no pensaban en el pasado mientras se tocaban. Esa noche, al regresar a casa, las niñas los esperaban con una sorpresa. En la mesa habían dejado una cartulina decorada con flores, dibujos y letras grandes. «Bienvenido a casa, Leo». Camila se quedó paralizada al verla. No había sido idea suya, no había guión. Era puro impulso de ellas. Leonardo se agachó, acarició los dibujos con los dedos y contuvo las lágrimas con una sonrisa torcida. «Parece que ya tomaron una decisión por vos», murmuró, mirando a Camila con emoción contenida. Ella, con los ojos brillando, respondió, «Y no pienso contradecirlas». Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeños gestos que, sin grandes declaraciones, tejían un lazo cada vez más fuerte. Camila comenzó a dejar 2 tazas listas cada mañana, como si la presencia de Leonardo ya no fuera una excepción, sino parte de la rutina. Él, por su parte, aprendió a moverse por la casa sin perturbar los ritmos ya establecidos, respetando los silencios, sumándose a los ritos cotidianos como quien entra descalzo a un lugar sagrado. No necesitaban hablar de nosotros, ya lo eran. Una noche de tormenta, mientras los relámpagos iluminaban la casa a intervalos, Lucía despertó, llorando, asustada por los truenos. Corrió al cuarto de Camila y al encontrarla también vio a Leonardo sentado en el suelo, leyendo. Sin pensarlo, se arrojó a sus brazos. Él la sostuvo con firmeza, envolviéndola con una manta. Camila los miró desde la cama, en silencio. Era la primera vez que una de las niñas buscaba consuelo en él instintivamente. Y fue entonces cuando entendió que no había nada que forzar, que el vínculo ya existía. Solo estaba esperando ser nombrado. Al día siguiente, Leonardo se despertó temprano y preparó el desayuno, no por costumbre, sino porque deseaba que Camila tuviera un respiro. La sorprendió con pan tostado, fruta y té, todo dispuesto con torpeza, pero con amor evidente. Camila bajó aún somnolienta, y al ver la escena, soltó una carcajada que llenó toda la casa. «Esto es un peligro, pero un lindo peligro», dijo mientras probaba una tostada quemada. Leonardo se encogió de hombros, fingiendo indignación. «Lo importante es la intención», respondió, y ambos rieron como hacía mucho no lo hacían. Ese día no hubo eventos, ni reuniones, ni tareas urgentes. Solo tiempo. Jugaron a las cartas con las niñas, arreglaron una puerta que chirriaba desde hacía semanas, y se acostaron en el piso a mirar el techo mientras inventaban formas con las manchas de humedad. Fue un día común, pero en esa simpleza encontraron una belleza que jamás habían experimentado en sus vidas, llenas de urgencias. Porque a veces lo extraordinario no está en lo que se logra, sino en lo que se comparte sin esfuerzo. Esa misma semana, durante una tarde templada, Leonardo encontró en la cocina un cuaderno que no había visto antes. Estaba lleno de anotaciones, recetas, garabatos de las niñas y pequeñas reflexiones escritas con la letra de Camila. En una de las páginas había una lista titulada «Cosas que me dan paz». Entre ellas, verlas dormir, el olor del pan recién hecho, y al final, en tinta más reciente, una que lo hizo detenerse. Saber que él no se fue. Cerró el cuaderno con cuidado. No necesitaba leer más. Esa frase tan breve le devolvió una fe que había aprendido a construir desde la pérdida. Esa noche, Camila notó que Leonardo estaba más callado de lo habitual. Pensó que algo andaba mal.
pero cuando lo vio mirarla con ternura desde el sofá, entendió. Él se acercó, tomó su mano y le dijo: «Gracias por dejarme ser parte de esta historia. No para salvar a nadie, ni para redimirme, solo para estar». Camila, con los ojos húmedos, apoyó su frente contra la de él y murmuró: «No estás en esta historia, la estás escribiendo conmigo». Y en ese momento, ambos supieron que ya no había regreso, solo camino compartido. En los días siguientes comenzaron a planear una pequeña celebración para inaugurar oficialmente la nueva casa. Nada lujoso, solo un almuerzo con los vecinos, algunos juegos para los niños y un mural colectivo en la fachada. Leonardo propuso dejar un espacio vacío en la pared para que cada visitante pudiera escribir una palabra que representara lo que ese lugar significaba. Camila añadió otra idea: plantar un árbol en el patio, para que crezca con nosotras, y para que cuando ellas sean grandes, recuerden que todo esto nació de algo que parecía imposible. El día de la inauguración se acercaba, y con él un aire de renovación envolvía cada rincón del hogar. Las niñas preparaban guirnaldas de papel, los vecinos cocinaban juntos, y Leonardo pintaba sin parar, con manchas de colores en la cara y una sonrisa que no intentaba disimular. Camila lo observaba desde la cocina con el corazón lleno. No era una película, no era perfecto, pero era real. Y después de tanto dolor, tanto silencio, tanto miedo, por fin lo real se sentía como un milagro. El día de la inauguración amaneció con un sol generoso, como si el cielo también quisiera celebrar. Desde temprano oía el bullicio del barrio, risas, ollas hirviendo, martillos ajustando detalles de última hora. Las niñas corrían de un lado a otro, con el rostro pintado y la energía propia de quien sabe que algo importante está por pasar. Camila se detuvo un segundo en la puerta de la casa. Observó la fachada nueva, las flores en el borde del patio, y respiró hondo. No era solo una casa, era un símbolo de lucha, de reconstrucción y de amor. Leonardo, vestido con una camisa sencilla y el rostro salpicado de pintura, ultimaba detalles del mural. El espacio en blanco aún seguía allí, esperando las palabras de quienes llegaran. No sabía qué escribiría la gente. Tampoco lo necesitaba. Lo esencial ya estaba ahí: la comunidad reunida, la risa de las niñas, la mirada de Camila encontrando la suya sin miedo. Él, que alguna vez creyó que todo se resolvía con números y contratos, había descubierto que las cosas más valiosas no se firman, se cuidan. Al llegar los primeros vecinos, comenzaron los abrazos, las fotos, los platos compartidos. Camila daba la bienvenida con una serenidad luminosa, como quien, al fin, se siente en casa. Leonardo se movía entre la gente con una mezcla de gratitud y discreción. No buscaba protagonismo, solo presencia. Ayudaba con las sillas, recogía vasos, compartía historias sin mencionar el pasado, porque entendía que lo que estaban celebrando no era solo un techo nuevo, sino una historia que había sido remendada con verdad. Cuando todos estuvieron reunidos, Camila tomó la palabra por primera vez. Su voz temblaba, pero no por miedo, sino por emoción. Gracias por estar, por confiar, por quedarse. Esta casa no la levantamos con cemento. La levantamos con manos, con memorias, con errores y con la voluntad de sanar. Y lo más hermoso de todo es que nadie la construyó solo. Hubo aplausos, sí, pero también hubo silencio. De ese que solo nace cuando el alma entiende que está presenciando algo verdadero. Y en ese silencio comenzaron a llegar las palabras que llenarían el muro. Uno a uno, los vecinos comenzaron a escribir en el mural. Palabras simples, pero llenas de sentido. Esperanza, nuevo comienzo. Perdón, valentía, familia. Camila se quedó unos pasos atrás, observando cómo cada trazo dejaba una huella imborrable. Era como ver las heridas del barrio transformarse en arte, en promesas de futuro.
Leonardo, a su lado, sostenía un pincel entre los dedos, pero aún no había escrito nada. «¿Qué vas a poner tú?», le preguntó Camila con una sonrisa suave. Él la miró largo rato y finalmente respondió: «Lo que vos ya me diste, pertenencia». Cuando le llegó su turno, Leonardo escribió con una caligrafía torpe pero segura: «Aquí decidí quedarme. No necesitaba más». Esa frase, nacida del corazón, contenía todo: el dolor, la culpa, la redención, el amor. Camila leyó en silencio, con los ojos brillantes. No aplaudió, no dijo nada, solo tomó su mano y entrelazó sus dedos con los de él, como si en ese gesto confirmara que sí, también había decidido quedarse. Y esa decisión, después de todo lo vivido, era el acto más valiente que ambos podían ofrecerse. Más tarde, al caer la tarde, las niñas corrieron por el patio con cometas hechas por ellas mismas. El cielo, teñido de naranja y rosa, las recibía como si bendijera ese momento. Leonardo las observaba con una sonrisa que le nacía desde el pecho. «¿Pensaste alguna vez que estarías en un lugar así?», preguntó Camila, sentándose a su lado en la escalera del porche. «Nunca», admitió, «pero ahora no me imagino en ningún otro». Ella apoyó su cabeza en su hombro, y por un largo rato no dijeron nada más. Porque a veces la paz también es eso, estar sin necesidad de explicar. La música comenzó a sonar bajito desde una vieja radio. Algunos bailaban, otros charlaban, otros simplemente disfrutaban el silencio compartido. El mural estaba completo y la casa por primera vez se sentía habitada de verdad. Camila miró a su alrededor y pensó en Mariana, en todo lo que su hermana había dejado sin cerrar. Sintió que, de alguna manera, ella también estaba ahí, en las risas de las niñas, en las manos que habían pintado, en la decisión de confiar otra vez. Y al pensar en eso, supo que al fin habían honrado su memoria como ella merecía. Cuando cayó la noche por completo, el patio quedó iluminado por guirnaldas de luces tibias que colgaban entre los árboles. Las niñas dormían, exhaustas pero felices, y el bullicio del barrio se había transformado en murmullos suaves, como si todos supieran que el día no debía terminar con ruido, sino con gratitud. Camila y Leonardo quedaron solos en la entrada de la casa, cada uno con una taza caliente entre las manos. El silencio era cómodo. Ya no había urgencias ni explicaciones pendientes, solo la certeza de que estaban exactamente donde debían estar. Leonardo miró al cielo estrellado, luego a ella. «No sé cómo seguir haciendo las cosas bien, pero quiero aprender, cada día». Camila lo miró de vuelta, con esa mirada suya que no juzga, que contiene. «No hace falta que las hagas perfectas, solo hacelas con verdad. Eso alcanza». Esa frase quedó flotando entre ellos como una bendición, porque todo lo que habían construido no nació del éxito ni de promesas, ni siquiera del amor idealizado, sino de una verdad compartida, imperfecta, herida, pero profundamente honesta. Antes de entrar, Leonardo se detuvo frente al mural una última vez. Con la yema de los dedos, recorrió cada palabra como quien repasa una oración antes de dormir. Luego miró a Camila. «Gracias por dejarme escribir acá». Ella se acercó, puso una mano sobre su pecho y respondió: «Gracias por no rendirte antes de entender». Y entonces, sin dramatismo ni ceremonia, se abrazaron, no como quienes se funden en una despedida, sino como quienes se eligen en el cotidiano, en el ahora, en lo que sigue. La puerta se cerró suavemente detrás de ellos, pero la historia no terminó ahí, porque el amor verdadero no se grita, se vive, en las mañanas con tostadas imperfectas, en los dibujos pegados en la heladera, en los días de lluvia con cuentos leídos entre tres, en los silencios compartidos, en las heridas que ya no sangran, pero enseñan. Y así Camila, Leonardo, Sofía y Lucía empezaron algo nuevo, una familia inesperada, una vida más real que perfecta.
Una historia que, después de todo, siempre estuvo esperando por ellos. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia tan especial. Tu presencia aquí le da sentido a cada palabra que contamos. Cuéntanos en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas emociones. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte lo que viene. Nos vemos en la próxima con más historias que inspiran, conmueven y nos recuerdan lo que realmente importa.